guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Una jornada lamentable se vivió esta tarde en la capital de la República. El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado a 11 días de las elecciones. A esta hora vamos a ampliar la información con nuestra compañera Valeria Navarro, quien se encuentra en la Clínica de la Mujer, sitio donde fue trasladado el cuerpo de Fernando Villavicencio. Valeria, muy buenas noches. ¿Qué novedades nos tienes a esta hora de este lamentable hecho? María Fernanda y amigos televidentes, muy buenas noches. Lamentamos informar que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado la tarde de este miércoles al exterior del Coliseo del Colegio Anderson, en donde se realizaba un mitin político en su campaña electoral. Resulta que una motocicleta al parecer llegó y al estilo sicariato impactó el vehículo en donde se movilizaba Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ha recibido 3 impactos de bala en la cabeza. Recibió 3 impactos de bala en la cabeza. Fue internado acá en la Clínica de la Mujer, como ustedes pueden observar, donde se encuentra resguardo policial a estas horas de la noche y desafortunadamente no se logró salvar la vida del candidato presidencial. Es un hecho lamentable que enluta la democracia. Podemos ver en pantallas que también están ambulancias y está la asambleísta. Las asambleístas me reportan que estarían asambleístas que estuvieron presentes con Fernando Villavicencio. Según Ricardo, candidatos a la Asamblea Nacional, según Ricardo Vanegas, una de las heridas también habría sido la asambleísta Gisela Molina, quien habría también recibido heridas, tiene heridas por el impacto que habría sufrido en este ataque. Cuando nosotros llegamos hasta este sitio en donde ya ven la presencia policial y aquí todos alrededor de 20 motociclistas dando seguridad, se realizó una detonación controlada de un artefacto explosivo también en los exteriores de este sitio. Familiares y policías se encuentran en el exterior para haber recibido noticias. Sabemos que al interior de la clínica que ustedes pueden observar, se encuentran todavía personas que están siendo atendidas por las heridas sufridas de este ataque. No conocemos con exactitud cuántas serían las víctimas. Estimamos que alrededor de 8 a 9 personas que estarían heridas. Hemos preparado para ustedes un reporte de lo que ha sido esta lamentable noticia que ha enlutado la democracia del Ecuador. Una nota de Javier Rosero que la rodamos a continuación. Es el momento exacto del ataque armado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la República. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la Clínica de la Mujer dice que está Carlos. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón.
Consumado el hecho, confirmada la muerte del líder del movimiento político Construye, se añadieron hipótesis de cómo y en qué momento se detonaron los proyectiles. Parece que fue un auto que se paró al lado, o desde una moto, el vehículo que dispararon. Apenas Fernando se sube al vehículo. Lastimosamente, ese vehículo no era blindado. Eso es lo que se dice. Ahora solo hay que esperar que las investigaciones ratifiquen de forma firme lo que sucedió en esos momentos que venían trayendo a su paso la muerte. Informó Javier Rosero. Hace aproximadamente una hora, el cuerpo de Fernando Villavicencio ha sido trasladado hasta medicina legal. Recordemos que el candidato recibió 3 impactos de bala al estilo sicariato acá en el norte de Quito cuando realizaba un mitin político. El presidente de la República se encuentra reunido en Carondelet con las autoridades debido a esta situación de inseguridad que se ha sufrido, y esto a días, ¿no? Ayer hubo una rueda de prensa de parte del Consejo Nacional Electoral en donde se hablaba de la seguridad. En este momento podemos ver algunos motorizados ya retirarse de este sitio en donde se han dado cita para dar el resguardo policial. Vemos que varios candidatos han expresado mensajes lamentando esta terrible situación que ha acontecido y ha enlutado la democracia del país en este miércoles 9 de agosto. María Fernanda, sé que tienes algunas preguntas. Sí, algunas. Cuéntame. Valeria, muchísimas gracias por estar a esta hora, en este momento tan complejo para el país. Sin duda estamos consternados, todo el Ecuador, con este asesinato del candidato presidencial. Y escuchamos algunas declaraciones de la hermana que estuvo presente y ella aseguró que hay varios heridos. ¿Qué se conoce sobre aquello? ¿Y qué es lo que ha dicho la hermana del candidato presidencial? Efectivamente, María Fernanda, hemos hablado con Alain Luna, por ejemplo, de la policía, que nos informó y le consultamos qué pasó con la seguridad del candidato presidencial, y él nos ha manifestado que mientras que el candidato contaba efectivamente con resguardo policial, pero por los impactos de bala, algunos uniformados también han resultado heridos. No nos precisó el número de cuántos serían los policías que están heridos y también internados en una evaluación clínica, mientras que Ricardo Vanegas, quien también llegó hasta acá, hasta este sitio, el ex asambleísta que pudo estar al interior de la clínica, nos contó que otra de las personas que está lesionada es la asambleísta, la candidata a la asamblea, Gisela Molina. Ella también está con heridas y está siendo revisada por los médicos, María Fernanda. Valeria, ¿cuáles fueron las declaraciones de la hermana, que era la consulta? La familia no estaba, bueno, su esposa, pero sin embargo existe preocupación porque pese a las amenazas de muerte que tuvo el candidato presidencial Villavicencio, no se encontraba en un vehículo blindado. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre su seguridad? ¿Por qué ha estado tan expuesto en este mitin político aquí en la capital de la República? María Fernanda, efectivamente la hermana de Fernando Villavicencio señaló de que, y cuestiona, ¿no?, por qué el vehículo en donde se transportaba el candidato presidencial no tenía vidrios blindados para su protección, y este es el reclamo, y por ello responsabilizan al gobierno de este atentado que ha ocurrido. Recordemos que esto ocurre a un día. Ayer estuvimos en el Consejo Nacional Electoral, en donde las autoridades del Ministerio del Interior y del Consejo Nacional Electoral hablaban de la seguridad para este proceso electoral, y hoy recibimos esta lamentable noticia. Ellos piden una investigación célere, inmediata, para esclarecer los hechos de qué ha ocurrido, quién ha cometido este terrible asesinato contra un candidato presidencial, que además señalan que cómo se va a garantizar ahora la seguridad de las elecciones. Estamos a semanas, a pocos días de que 13 millones de ecuatorianos acudamos a las urnas a sufragar, y con un candidato presidencial ahora
asesinado, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el reclamo que hacen los familiares de Fernando Villavicencio, que han llegado hasta aquí. Algunos han sido testigos y pudieron grabar con sus celulares los momentos de pánico que se vivieron en el interior del Coliseo, en donde también recibieron heridos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, María Fernanda, es la incógnita, ¿qué pasó con este carro? ¿Tenía o no toda la seguridad? Hemos consultado también a la policía qué ha pasado con la seguridad que necesitaba el candidato. Son respuestas que deberán dar las autoridades de turno. Valeria, sabemos que te vas a trasladar a medicina legal, así que vamos a hacer contacto contigo más adelante porque hay algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué pasó con uno de los sospechosos sicarios que estaba en la unidad de flagrancia? También esta amenaza de bomba, una bomba que fue dada a su explosión también cerca, 2 cuadras cerca de donde fue este atentado. Tenemos algunas interrogantes, pero bueno, nosotros vamos a continuar con más información y más adelante estaremos contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, María. Y bueno, continuamos con más información. Tras conocer el fallecimiento del candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, los otros aspirantes a Carondelet se pronunciaron al respecto. Veamos sus declaraciones. Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo fue uno de los primeros en pronunciarse. Lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio a través de sus redes sociales. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Otto Sonnenholzner, de la lista Actuemos, en una rueda de prensa convocada de forma urgente, manifestó que no solo se trata del asesinato de un personaje político. A la familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Rieder. En lo que va del año son ya más de 3.000 ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de 3.000 familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Les faltan todavía 3 meses de gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos. Otro de los presidenciables en dar el pésame a la familia de Villavicencio fue Javier Herbas del Movimiento Reto. Expresó: hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidiarios. Hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede dijo a través de Twitter que el Ecuador está de luto y habló de suspender su campaña electoral. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio. Lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. E invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Daniel Novoa de la Alianza Acción Democrática Nacional dijo a través de sus redes sociales: mis más sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio, que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país, la democracia y la paz de todos los ecuatorianos.
Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana se pronunció a sí mismo en redes sociales, expresando: con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidiarios. Este vil acto no quedará en la impunidad. Por su parte, Bolívar Armijos resaltó: el Ecuador está de luto, el país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Hemos decidido suspender nuestras actividades de campaña por solidaridad y respeto al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el día de hoy. Paz en su tumba. Informó Maite Morán. El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio era un periodista de investigación de profesión. Oriundo del cantón Alausí, desarrolló más de 260 investigaciones de casos polémicos como Coca-Cola Sinclair o Julian Assange. A continuación, vamos a compartir parte de su biografía. Fernando Villavicencio, reconocido periodista de investigación, ex legislador y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, falleció la noche de este miércoles 9 de agosto a los 59 años de edad en la ciudad de Quito. Villavicencio nació en Alausí, era hijo de padres campesinos. Con cariño compartía en una entrevista a nuestro medio de comunicación anécdotas sobre su infancia. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Nunca tuve un regalo fabricado o prefabricado. Mi mejor regalo fue un toro, un ternero, que se hizo un buey y era mi mejor amigo. Villavicencio disfrutaba de la lectura y la poesía, lo que lo llevó a estudiar periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza, en aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo. En el ámbito periodístico, el ex candidato presidencial desarrolló cerca de 260 investigaciones, entre ellas de casos polémicos como Coca-Cola Sinclair o Julian Assange. Trabajó en medios escritos y radiales del país y fundó su propio portal denominado Periodismo de Investigación. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. En el ámbito político, Villavicencio fue electo como asambleísta en el 2021 y más tarde presidió la Comisión de Fiscalización, algo que consideraba como un logro personal. Finalmente, el 10 de junio de este año aceptó su candidatura a la presidencia de la República y el 12 la misma fue inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Informó Edwin Benalcázar. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. A esta hora, Marilyn Jaramillo se encuentra en los exteriores del Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. El presidente de la República se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad convocado después del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Adelante, Marilyn, ¿qué se sabe a esta hora desde Carondelet? ¿Qué tal, María Fernanda? En estudios centrales, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, cuando son las 10 de la noche con 22 minutos, nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Palacio de Gobierno para darles a conocer mayores detalles. El ambiente que ustedes pueden observar en este momento, existe gran presencia policial y militar, está fuertemente resguardado el Palacio de Carondelet, y es que tras el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, el primer mandatario hizo la convocatoria para el Consejo de Seguridad, esto tras este crimen, tras este hecho violento que
que se suscitó al norte de la urbe capitalina. Eso de las 6:20 de la tarde. Se prevé pues una toma de decisiones tras este incidente. ¿Quiénes participan de esta reunión? Conocemos que están el presidente, el vicepresidente, el titular de la Judicatura, la fiscal general del Estado, la titular del CNE, los ministros del Interior y Defensa, así como el comandante general de la Policía, el ministro de Gobierno y otras autoridades. A un costado ustedes pueden observar, les indicamos que se estaba levantando ya una estructura en conmemoración del 10 de agosto. Para el día de mañana se tenían previsto una serie de eventos. Sin embargo, todos estos se han visto suspendidos, así lo informó la Secretaría de Comunicación. Ustedes pueden observar, ya hay camiones que se están llevando absolutamente toda la estructura. Equipos periodísticos nos hemos concentrado en este punto desde hace ya algunas horas, desde esta reunión que ya se está llevando a cabo desde las 8 de la noche aproximadamente. No nos han permitido ingresar, tampoco tenemos conocimiento de que si se va a emitir o no una cadena nacional en los próximos minutos. Nosotros estamos a la espera de cualquier pronunciamiento por parte de alguna autoridad o algún pronunciamiento por parte del presidente de la República, quien hasta el momento únicamente se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter rechazando este ataque. Recordemos que Fernando Villavicencio, quien era candidato por el movimiento Construye Listas 25, según algunas encuestas, estaba entre el cuarto y quinto lugar entre los 8 contrincantes que disputarían la presidencia de la República el próximo 20 de agosto, es decir, que faltaban 11 días para las elecciones presidenciales. Sin embargo, su vida ha sido cegada en horas de la tarde. Nosotros estamos esperando, como lo habíamos mencionado, algún pronunciamiento por parte de alguna autoridad pertinente después de esta reunión. Marilyn, tengo algunas preguntas, espero que me estés escuchando. Una de ellas es, sabemos que está la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, en el sitio. ¿Se sabe algo sobre si se suspenderían las elecciones de este 20 de agosto o no se tiene conocimiento sobre aquello? Sí, tenemos entendido que de esta reunión participa la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues si tendrán que tomar alguna decisión con respecto a las elecciones presidenciales, pues como lo habíamos mencionado, Fernando Villavicencio era candidato presidencial, estaría en la lista de los candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de agosto. Sin embargo, aún queda un pronunciamiento por parte del CNE para saber qué pasaría si es que la imagen de Fernando Villavicencio o de alguna otra persona representante de su organización política estarían en la papeleta del próximo 20 de agosto. Bueno, claramente la papeleta estará con la imagen del candidato Villavicencio y el partido deberá elegir el reemplazo del candidato Villavicencio. Marilyn, en otra situación también quisiéramos saber cómo está el tema de seguridad ahí a los alrededores del Palacio de Carondelet por la situación actual que vive el país. Hay conmoción en el país y me imagino que se ha resguardado más el Palacio de Carondelet. Así es un ambiente bastante tenso el que se está viviendo y vamos a mostrarles nuevamente, ustedes pueden observar, el Palacio de Carondelet se encuentra totalmente vallado, existe seguridad a los alrededores del Palacio de Gobierno, hay bastante presencia policial, bastante presencia militar. Hace algunos minutos también habíamos podido observar la presencia de un dron sobrevolando el Palacio de Gobierno, existen algunos elementos de seguridad que se han desplegado por toda la zona y pues permanecerán aquí hasta nueva orden, hasta que exista un pronunciamiento por parte de las autoridades, que también nosotros estamos esperando pues un pronunciamiento por parte del presidente de la República. Ustedes ahí pueden observar la presencia de personal policial, de personal militar, vehículos que se encuentran en este punto resguardando el Palacio de Carondelet tras este hecho violento suscitado la tarde de este miércoles. Marilyn, muchísimas gracias. Estaremos pendientes para enlazarnos nuevamente contigo si es que el presidente de la República decide pronunciarse luego de este gabinete de seguridad que se está dando. Ahora vamos a dar paso a Valeria Navarro porque ella se trasladó hacia Medicina Legal, donde fue trasladado el cuerpo del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Te escuchamos, Valeria, adelante. María Fernanda y amigos televidentes, muy buenas noches. Ahora ya nos encontramos acá en Medicina Legal, en donde hace pocas horas llegó el cuerpo del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue asesinado al estilo sicariato. Como ustedes pueden observar en pantalla, también en este sector existe resguardo policial. Recordemos que el cuerpo del candidato estará aquí presente mientras se realicen los estudios forenses para determinar todos los indicios
pericios balísticos y los impactos y las hemorragias o otros detalles que puede darnos los médicos forenses respecto al cuerpo del candidato presidencial por el movimiento Construye. Vemos poco presencia policial, pero sin embargo existen alrededor de unos 10 uniformados que se han dado cita hasta acá medicina legal al norte de la capital. También quería recordarles un dato que no lo mencionamos anteriormente, y es que el movimiento Construye, a través de su cuenta de Twitter, también indicó que hombres armados han atacado en este momento las oficinas de la campaña de este movimiento político. Esta información, que se la difundió a través de una red social, se la publicó a las 20:40. Este dato, así como también de si es que los detenidos, si los sicarios han sido detenidos o no por las autoridades, aún no han sido corroborados por la Policía Nacional. Aquí en varios medios de comunicación hemos solicitado respuestas tanto de de estos supuestos ataques que también habría en las oficinas de la campaña del movimiento Construye aquí en Quito, y sobre supuestamente un sicario que habría sido detenido. Esta información no ha sido corroborada por las autoridades, que se encuentran todavía reunidas en el Palacio de Carondelet para resolver esta crisis de inseguridad que hoy noche enluta al país en materia democrática. Estamos próximos a vivir unas elecciones. Nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que acontece en esta trágica jornada. María Fernanda, muy buenas noches. Buenas noches, Valeria. Fiscalía hace pocos minutos, a través de su cuenta en una red social que tú mencionas, ha asegurado que uno de los sospechosos, sicario, que estaba mal herido y que fue trasladado a la unidad de flagrancia, ha fallecido. Esa es la última información por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quien reportó a través de un comunicado. Ahora les decimos que el cuerpo de Fernando Villavicencio ha sido trasladado a medicina legal, como nos dijo Valeria, y la policía detonó un artefacto explosivo que se encontraba en las inmediaciones del Coliseo Anderson. Gritos de dolor se escucharon al momento en que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue trasladado a medicina legal. El candidato a la presidencia por el movimiento Construye fue ingresado a la clínica luego de recibir al menos 3 impactos de bala en su cabeza al salir de un mitin político. Su hermana, que estuvo en los últimos minutos, relata los hechos. La última frase que lo dijo es: lo que es con mi familia es conmigo los que se meten. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Nosotros han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia, mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes. Somos perseguidos muchos años, pero no nos callarán. Arriba hay un Dios justo, y la justicia de Dios caerá sobre cada uno de los responsables. La Clínica de la Mujer y los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito han sido acordonados por policías que al llegar al sitio incluso hicieron una detonación controlada de un artefacto explosivo. Fernando Villavicencio no fue la última víctima. Una candidata a la Asamblea Nacional también resultó herida. Y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento, cerco de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de este. Él estaba con la seguridad de Fernando Villavicencio. Sabíamos hasta ayer que él contaba ya con seguridad policial para estas candidaturas. ¿Qué ocurrió? Precisamente por eso existen policías heridos, señorita periodista, porque estaba siendo protegido por la Policía Nacional. Familiares y amigos de Fernando Villavicencio responsabilizan al gobierno de este atentado y piden investigaciones inmediatas. Informó Valeria Navarro.
10 de la noche con 33 minutos, amigos televidentes. Estamos en vivo con esta noticia que conmociona a todo un país. Y la última información que les hicimos pública fue precisamente el sospechoso, el sicario sospechoso que fue trasladado a la unidad de flagrancia y aparentemente, de acuerdo con información de la Fiscalía, ha fallecido. Queremos saber mediante qué circunstancias, y por eso nos vamos a enlazar con Javier Rosero, quien se encuentra precisamente en la unidad de flagrancia. Javier, te escuchamos con atención. ¿Qué es lo que dicen las autoridades en ese sitio? Compañeros, buenas noches. Así es, nosotros en este preciso momento nos ubicamos en la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad de Quito, donde hace pocos minutos se levantó ya el cadáver de uno de los presuntos sospechosos del asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, que en horas de la tarde sufrió un atentado. Como ustedes pueden observar en este instante en la unidad de flagrancia, ya todo se encuentra en la normalidad, pues mientras la persona estuvo aquí se realizó un cerco policial de igual forma con cintas de peligro en donde ninguna persona podía ingresar. Se conoce que la persona ya llegó en una ambulancia herida, es decir, que la persona simplemente murió acá, no es que fue asesinada aquí como se decía. Justamente esta información ya fue desmentida por la Fiscalía General del Estado. Es lo que nosotros les podemos informar en este momento. Todo se encuentra, como les decimos, con total normalidad. Y como les habíamos indicado, ya el cuerpo fue levantado y la persona llegó herida en una ambulancia. Es la información que nosotros les podemos dar en este momento. Con esto regresamos de estudios y les mantendremos informados. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por confirmarnos esta información que estaba dándose en las redes sociales sobre si fue asesinado o si llegó mal herido este sospechoso sicario del asesinato del asambleísta, ex asambleísta y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que sorprendió a personajes públicos de todas las tendencias políticas. Los organismos internacionales también utilizaron las redes sociales para lamentar esta muerte y pedir que se actúe contra la ola de violencia que sufre el país. Vamos a ver un reportaje a continuación. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tuiteó: indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea por el movimiento Reto de Fernando Villavicencio, manifestó en redes sociales: sigan pensando que este es un tema de organizaciones delictivas y que con inhibidores se soluciona el problema. Todos estos sinvergüenzas que con economía ilegal tienen poder y ahora candidatos son quienes nos llevan a este nuevo magnicidio. A través de un comunicado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos indicó que se une a la consternación y dolor del pueblo ecuatoriano ante el salvaje asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Expresó sus condolencias a la familia. Hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar este crimen. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral rechazó los actos de violencia que vive el país, que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia. Asimismo, extendió sus sentimientos de pesar ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, resaltó: estoy consternado profundamente al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador. En nombre del pueblo y el gobierno de Estados Unidos de América, expreso mi más sentido pésame a su familia y al pueblo del Ecuador. Informó Maite Morán. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio.
Lamentable noticia que enluta al país y conmociona, por supuesto. Cuando son las 22:43 les podemos decir, como información de última hora, que el cuerpo del ex candidato presidencial se encuentra en medicina legal. En Carondelet se encuentra en este momento reunido el gabinete de seguridad en espera de un pronunciamiento por parte del presidente de la República. Y les tenemos que contar que son varios los personajes políticos que han fallecido por ataques armados durante los últimos meses, marcando un antes y un después en la historia política de nuestro país. Durante los últimos meses, la democracia del país se ha teñido de sangre. A vísperas de las elecciones anticipadas 2023, son varios los ataques armados que han acabado con la vida de personajes políticos. La noche del sábado 4 de febrero, en pleno silencio electoral y a un día de las elecciones seccionales 2023, Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana, fue asesinado con 10 disparos en una zona comercial de la ciudad costera mientras se dirigía a su domicilio. El 15 de mayo, Luis Chonillo, alcalde del Cantón Durán, sufrió un atentado cuando se dirigía a la primera sesión del Consejo Municipal. La caravana que lo acompañaba fue atacada, donde 3 personas fallecieron, entre ellas servidores policiales. El 16 de julio del 2023 se confirmó el asesinato de Rider Sánchez, candidato asambleísta por la provincia de Esmeraldas, por el movimiento Avanza Actuemos, candidatura que era respaldada por el candidato a la presidencia Otto Solnholzner. Rider fue asesinado en la parroquia La Unión de Quinindé, en el centro de la provincia de Esmeraldas. El 23 de julio, Agustín Intriago, alcalde de Manta, recibió 6 disparos mientras realizaba una actividad política en el barrio 15 de septiembre. En el atentado también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al alcalde para pedirle ayuda para su deporte. El 9 de agosto, a 11 días de las elecciones anticipadas 2023, Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, fue asesinado al estilo sicariato en el Coliseo del Colegio Anderson de Quito, donde compartía un momento ameno con sus simpatizantes. El ataque se suscitó alrededor de las 6:30 de la tarde. El presidenciable se movilizaba en una camioneta de color blanco cuando fue interceptado por varios sujetos. Tras el ataque, Villavicencio fue trasladado a una casa hospitalaria, donde minutos después confirmaron su muerte. Segmento de Decisión Electoral 2023, precisamente hoy tocaba revisar el perfil tanto político como humano del candidato Fernando Villavicencio. Y en respeto a su memoria, lo vamos a ver a continuación. Mi vida no fue nada fácil. Yo sí puedo decir cómo se hace el pan. Yo no soy un hijito de papá. Fernando Villavicencio asegura que fue un camino duro el haber alcanzado sus metas. Ahora, con 59 años, busca llegar a la presidencia del Ecuador. Fernando nació en Alausí y es hijo de padres campesinos. Mi niñez hasta los 8 o 9 años fue hermanada con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Nunca tuve un regalo fabricado o prefabricado. Mi mejor regalo fue un toro, un ternero, que se hizo un buey y era mi mejor amigo. La lectura y la poesía son una pasión que le impulsaron al periodismo. Fui compañero de los mejores periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Yanedi Nostroza. En aquella época donde solo la Universidad Central tenía periodismo.
Y trabajé en radio, 8 años en Radio Difusora Tarqui. Luego entró a trabajar a Petroecuador, por lo que sus investigaciones se han basado en esa materia. He recibido del sector petrolero $17.000 de indemnización. Claro que era en sucres. Entonces el correísmo en su maldad siempre dice 400 millones, pero no dice de qué. Eran de sucres. Son 260 las investigaciones periodísticas que ha realizado a nivel nacional e internacional. Casos polémicos como Julian Assange, Coca-Cola Sinclair. Pero, ¿por qué del periodismo saltó a la política? Porque la pasión por investigar me llevó a un momento donde no podía acceder a información que el Estado siempre lo mantiene en reserva. Esa en realidad fue mi pasión para decidir optar por un cargo en la Asamblea Nacional y específicamente llegar a la Comisión de Fiscalización. Y lo conseguí. Mire usted que yo pude completar el trabajo de investigación sobre la trama de Petrochina. En algunas ocasiones su vida se ha puesto en peligro. Han atacado su casa y en el vehículo en el que se moviliza. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Informó Valeria Navarro. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. La noticia del día es una imagen gris de nuestro Ecuador que en estos momentos se encuentra consternado, abrumado, sin saber lo que ha ocurrido. En estos momentos, información de última hora, el cuerpo del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio se encuentra en medicina legal. En Carondelet está reunido el gabinete de seguridad y además se ha asegurado, se ha confirmado por parte de la Fiscalía que el sicario sospechoso que estaba en la unidad de flagrancia llegó mal herido y ha fallecido. Nosotros queremos contarles cómo fue este asesinato que se dio en el pleno centro de la urbe de Quito, en la Amazonas, en la avenida Amazonas, donde estaba llevando un mitin político el ex candidato presidencial y fue disparado en una camioneta cuando estaba saliendo precisamente de este evento político y falleció inmediatamente. Nosotros les tenemos un recuento de cómo sucedió este hecho en el país que enluta, por supuesto, a nuestro Ecuador. Veamos. Es el momento exacto del ataque armado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la República. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la clínica de la mujer dice que está Carlos. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. No, está muerto. Por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón. Como Comercio TV, nuestras condolencias a los familiares del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Paz en su tumba. Les tendremos toda la información en nuestra primera emisión aquí en TVC. Gracias por la compañía.